Estamos a punto de terminar el año, pero no el año civil. ¿Cuándo termina el año civil? ¿Cuál es el último día del año? Muy bien, el 31, ¿qué dijo? Muy bien, el 31 de diciembre es el último día del año, ¿o no? Pero es el último día del año civil. En cambio, en el calendario litúrgico o en el año litúrgico, el tiempo es distinto. El año litúrgico empieza antes y termina antes. Y estamos a punto de terminar el año litúrgico. El domingo que viene es el último domingo del año litúrgico, que es la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey. O sea que hoy es el penúltimo domingo del año litúrgico. Y por eso, como estamos ya cerca del fin del año, la Iglesia nos propone para meditar este Evangelio que también nos habla del fin del mundo. ¿Escucharon recién cómo nos relata San Marcos lo que va a suceder al fin del mundo? Narra San Marcos lo que contó Jesús. Y que el mundo tiene que terminar es un dogma de fe. Y que cuando termine Jesús va a volver es un dogma de fe. Va a volver como juez. Van a resucitar los muertos, es un dogma de fe. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a los buenos y a los malos. ¿Saben qué quiere decir la palabra parusía? Una palabra un poquito rara, que no hace falta que se la acuerden ahora. Parusía quiere decir venida o llegada. Hubo una primera parusía de Dios en la historia, una primera venida o llegada de Dios en la historia. ¿Cuándo les parece que fue? A ver. Muy bien. En la Navidad, cuando Dios se hizo hombre, vino, llegó, o sea, se hizo presente entre los hombres. Esa fue la primera parusía de Dios. La primera parusía de Cristo. Pero va a haber una segunda parusía, una segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Muy bien, al fin del mundo. Y fíjense que en realidad la parusía segunda es el único misterio de Cristo que todavía no se ha realizado. Es el único, todos los demás se realizaron. La encarnación, por el cual Dios se hizo hombre, su nacimiento en Belén, su prédica por el mundo, sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección, Pentecostés, cuando desde el cielo envía el Espíritu Santo, son la ascensión antes de Pentecostés, son todos misterios de la vida de Cristo que se han cumplido. Pero hay un misterio que es el único que todavía no se ha cumplido, que es justamente este, su segunda venida, la parusía, que es lo que decimos en el credo. Cristo va a venir al fin del mundo para juzgar a todos los hombres, a los buenos y a los malos. Lo que pasa que entre la primer parusía y la última hay algunas diferencias. En la primer parusía, en la primer venida de Cristo, ¿cómo les parece que Él se hizo presente entre los hombres? ¿Con todo el esplendor, la gloria, la majestad? ¿O más vale se hizo presente en el silencio, en la humillación, en la pobreza? ¿No les parece que fue así? Y sí, imagínense, nació pobre, ignorado, escondido, vino incluso y se sometió a los poderes humanos, fue juzgado, fue condenado, fue muerto por los hombres. En cambio, cuando venga por segunda vez, no va a ser así.
Va a venir con toda la gloria, con todo el poder y con toda la majestad de Dios. Y no va a venir para ser juzgado, va a venir para juzgar como juez. Creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir con todo el resplandor de la gloria, como el rayo, dice el Evangelio, que se deja ver del oriente al occidente. Imagínense un rayo en una noche de tormenta de esas bravísimas, que lo vea el mundo entero, mientras una parte del mundo está de noche, la otra parte del mundo está de día, y todo el mundo, nosotros, Europa, Asia, todos los continentes, los chinos, los japoneses, todo el mundo en el mismo instante, unos de día y otros de noche, ven un rayo que cruza de lado a lado el cielo. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Evangelio, con toda la gloria y el esplendor de Dios. ¿Va a venir a qué? A poner punto final a toda la maldad. Porque antes que Él venga, la maldad va a quedar totalmente desatada. No va a caber más nada en el campo de la maldad humana. Los santos serán perseguidos, los hombres apostatarán de Dios. ¿Qué quiere decir? Que van a renegar de Dios, lo van a ofender impunemente, sin importarles nada de nada. La fe va a caer por el piso, va a ser pisoteada. Jesús anuncia una serie de calamidades en los astros, en el cielo, como si toda la creación se consternara, como si toda la creación quedara estremecida por esa falta de fe y ese alejamiento de los hombres de Dios. Y cuando eso llegue a su extremo y no pueda caber más nada en el campo de la maldad, ahí es cuando va a volver Cristo por segunda vez y va a decir, basta. Porque en esos días terribles, cuando la fe caiga por el piso, va a reinar en el mundo un personaje siniestro, un personaje diabólico, un hombre maldito, que es el anticristo, como lo llama San Juan. Es un hombre que se va a levantar totalmente en contra de Dios. Va a empezar a dictar leyes anticristianas, leyes impías, va a perseguir a los buenos, va a sembrar la confusión en la gente cristiana para que nosotros seamos engañados. Va a hacer toda clase de maldad. Y por eso es que Cristo va a volver para derrotarlo definitivamente. Derrotar definitivamente al anticristo, a todos los que son amigos del anticristo, y derrotar definitivamente al demonio. Y hay una obra del demonio que es el último enemigo que será vencido, y es la muerte. Cristo vendrá para derrotar definitivamente la muerte, para que dejemos de llorar. Cuando muere un ser querido y lo tenemos que llevar al cementerio, lo lloramos. Y ese dolor es tan grande en el alma, chicos, que a veces ni siquiera la vida entera alcanza para dejar de sufrir. Aunque tengamos fe, aunque sabemos, por ejemplo, si esa persona, esa abuela, ese hermano, esa tía, o para la gente grande, ese hijo, aunque sepamos que haya muerto bien, en gracia de Dios y con los sacramentos, y eso produce un gran gozo en el alma, pero aún así nos duele su ausencia. Y ese dolor a veces es tan grande que pasan 40 o 50 años y no terminamos y estamos esperando reencontrarnos con Él en el cielo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, en la vida perdurable. Y Cristo entonces, cuando venga por segunda vez, va a poner punto final a toda la obra del demonio, a toda, incluida la muerte, porque la muerte fue culpa del demonio, culpa del pecado. Dice San Pablo que por el pecado entró la muerte al mundo, y Cristo va a poner punto final, va a venir como juez victorioso. Dice también el Evangelio que va a reunir a todos sus elegidos de todo el mundo, los va a congregar. Y por supuesto a los que se portaron bien, a los que lo amaron, los va a colocar a su derecha y los va a llevar al cielo. A los que se portaron mal les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.
juez de vivos y muertos, es decir, de buenos y malos, los que tienen el alma viva por la gracia, de los que tienen el alma muerta por el pecado mortal. Ustedes imagínense que cuando Cristo venga por segunda vez y nosotros en esta vida hemos tratado de conocerlo, de amarlo, de servirlo, de darlo a conocer, qué alegría que vamos a tener cuando este Rey victorioso nos llame para entrar al cielo junto con Él. Y Él entrará al seno del Padre, Él primero y todos nosotros detrás, como un gran rebaño precedido por el pastor. Entrará como pastor victorioso con todo su rebaño redimido. Entrará al cielo como redentor, con todos sus redimidos salvados por Él. Entrará al cielo como la cabeza de un cuerpo con infinitos miembros que vamos a ser nosotros, sus miembros queridos que hemos sido salvados por Él. Entrará al cielo como Rey victorioso y todos nosotros como súbditos, como vasallos de ese Rey de amor. Entrará al cielo para decirle al Padre: estos son los frutos de la redención. Cristo se presentará al Padre con las ramas cargadas, dobladas de frutos, y esos frutos vamos a ser todos los redimidos. Estos son los frutos de la redención, Padre, y los pongo a tus pies como un canto de eterna alabanza. Esa va a ser la victoria definitiva de Cristo Rey, chicos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Bueno, y fíjense entonces, cuando a veces la gente habla o escucha hablar del tema del fin del mundo, y que le da miedo, y le da susto, uy, se va a caer el sol, y va a pasar esto, pero qué miedo ni 8 cuartos, caramba, al contrario, no solo que no nos tiene que asustar, tenemos que pedir que eso suceda cuanto antes. Yo me quiero ir al cielo, yo me quiero salvar, yo quiero ver definitivamente aplastado el poder del mal, y quiero verlo reinar a Cristo, y no solamente saberlo por la fe, porque Cristo dice: yo he vencido al mundo, pero no quiero solamente saber que eso va a ser así por la fe, sino que lo quiero ver, lo quiero palpar, y en esta vida eso no se puede ver, porque en esta vida no existe la justicia que no falla, y entonces nos damos cuenta que los malos están repartidos en el mundo, que el mal es un veneno que va afectando a las almas, que los buenos a veces no tienen poder de dar a conocer la bondad de Dios, y eso nosotros, y queremos que no sea así. Dice el Salmo: arroyos, ríos de lágrimas bajan de mis ojos, Señor, por los que no cumplen tu voluntad. Dan ganas de llorar cuando vemos que la voluntad de Dios no se cumple en esta vida, pero no queda otra, porque esto no es el cielo. En cambio, en el cielo veremos totalmente cumplida la voluntad de Dios, su justicia, su amor, su misericordia y su triunfo definitivo. Entonces digo que el pensar en esto no nos tiene que asustar, al contrario. San Juan, por ejemplo, cuando en el Apocalipsis termina de describir todo lo que va a pasar al fin del mundo, no ahora, cuando sean más grandes léanlo, porque hay que saber también el Apocalipsis. Hay que leerlo bien, y no hay que interpretar pavada, porque da pie para muchas cosas. Hay que leerlo con una guía, con el sacerdote que me oriente, pero hay que leerlo porque es palabra de Dios. En el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y lo escribe San Juan, describe todo lo que va a suceder al fin del mundo. Todo esto que estamos charlando, más o menos lo cuenta él, y cuenta muchas cosas más. Y cuando termina de contar todo eso, no se asusta, ni se angustia, ni tiembla, ni se muere de miedo. Al contrario, termina con un grito de esperanza: ven, Señor Jesús. Maránata, una palabra griega. Ven, Señor Jesús. Que todo esto que acabo de ver y de contar, que suceda cuanto antes. Ven, Señor Jesús. Que fue el clamor místico y sagrado de los primeros cristianos. Vivían esperando la llegada de Jesús. Y fíjense que también lo decimos en la misa. Hay 2 momentos impresionantes en la misa. Cuando termina la consagración, inmediatamente después el sacerdote dice: este es el misterio de la fe. Nosotros, ¿qué contestamos?
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, Maránata. Y al final de la misa, después del Padre Nuestro, también algo parecido. Decimos, el sacerdote reza y dice: mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, mientras la esperamos con ansias, con avidez, esperando que eso suceda cuanto antes. Esto es más o menos, en síntesis, lo que la Iglesia nos enseña sobre el tema del fin del mundo. Entonces, ¿hay que tenerle miedo al fin del mundo? No, es un dogma de fe. No le tenemos que tener miedo a la fe. ¿Quién le tiene que tener miedo? El que vive mal, el que vive con el alma sucia, el que sabe que está ofendiendo a Dios y no hace nada por dejar de ofenderlo. Ay, ¿cómo no le va a tener miedo? Más vale. Pero el que trata de vivir bien, dice San Agustín, no pongamos resistencia a su primer venida y no le tendremos miedo a la segunda. No pongamos resistencia a la primer parucía de Jesús. Él ya vino, se hizo presente entre nosotros, nos redimió y nos enseñó todo lo que tenemos que aprender para salvarnos. Si nosotros no le hacemos caso, es porque le estamos poniendo resistencia. Entonces, lógico, tenemos que tenerle miedo a la segunda. Pero dice San Agustín, no le pongamos resistencia a la primera venida y no le tendremos miedo a la segunda. Y para terminar, entre la primera venida de Cristo, la parucía primera, en la humildad del pesebre, y la segunda, la parucía final, en el esplendor de su gloria, que va a ser al fin del mundo, hay una parucía intermedia, que es mezcla de las dos. Tiene un poquito de la primera y un poquito de la última. Tiene un poquito de pobreza y de humildad, y también tiene de gloria. ¿Saben cuál es esa parucía intermedia? ¿Se imaginan cuál puede ser? Bueno, yo les voy a decir. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. ¿Por qué? Y porque por la Eucaristía, si dijimos que parucía quiere decir venida o llegada, por la Eucaristía Jesús llega a nuestras almas todos los días. Y así como la primer parucía vino entre los pañales de la pobreza y de la humildad, en la Eucaristía viene revestido con los pañales de la apariencia del pan, siendo que no es pan, pero viene como escondidito, como envuelto en la apariencia del pan y del vino. Entonces tiene mucho de humildad, mucho de su primer venida, y sin embargo es el cuerpo glorioso de Cristo el que recibimos, es el Señor de la gloria, es el Creador de cielos y tierra el que estamos recibiendo. Y entonces, porque es el Señor de la gloria, tiene mucho de la parucía final, tiene algo de la primera y algo de la última. Eso es la Eucaristía, la venida permanente de Cristo a cada una de nuestras almas. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a vivir en esta vida de acuerdo a eso que creemos por la fe, que nos ayude a no echar raíces en esta tierra, chicos. Nuestra vocación es el cielo, nuestra vocación es la eternidad. Estamos acá de paso, todos vamos a morir, tarde o temprano, de una manera o de otra. Va a llegar un momento en el cual no exista nada, ni el mundo siquiera, porque será transformado, dice San Pedro, habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Qué vamos a echar raíces acá si esto va a desaparecer? Tengo que echar raíces en el cielo, en lo que no va a pasar nunca. Que la Virgen nos ayude entonces a vivir así, de esa manera, con el corazón, con el alma, con toda nuestra vida puestos en las cosas del cielo. Y entonces sí, cuando venga Jesús por segunda vez, será nuestro Rey victorioso y nosotros lo podremos acompañar. Y nos llevará de su mano hasta el cielo y nos presentará al Padre para ofrecernos a nosotros, a Él, como una ofrenda de eterna alabanza.